Vamos entonces a iniciar con la primera ponencia de esta mañana. Le damos la bienvenida a Juan Felipe Ureña. Si quieres pasar acá, Juan Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación. También antes agradecer a todo al equipo del doctorado, a la ODI, a la Oficina de Investigaciones de la Universidad Distrital, a todos los que han hecho posible, a Rita por la transmisión, los ingenieros de Rita. Muchas gracias por el proceso y por toda la colaboración. Entonces, Juan Felipe Ureña es doctor en Historia y magíster en Filosofía, profesor universitario e investigador en Humanidades Digitales, Cultura Visual e Historia Cultural e Intelectual. Ha investigado la representación visual del conflicto armado colombiano, las relaciones entre imágenes, espacio y poder en el siglo XIX y los regímenes de la temporalidad en la época del Antropoceno y el mundo digital. Juan Felipe es profesor de la Maestría en Arte, Educación y Cultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Es miembro del Comité de Base de la Red Colombiana de Humanidades Digitales y del Comité Científico del Proyecto Comisión Coreográfica Digital. Entonces, con la conferencia titulada Se dice andar sobre hombres como sobre caballos. Imágenes de cargueros, de hombres y paisaje vertical andino. Le damos la bienvenida y un aplauso a Juan Felipe Ureña. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí. Listo. Y con esto bueno, acá puede ser. Bueno, muchas gracias. Entonces, quiero pues empezar agradeciendo mucho la invitación al grupo Poiesis, al doctorado de estudios artísticos, al profesor Pedro Pablo, al profesor David, a todos los asistentes. Bueno, pues yo quiero hablarles básicamente de mi trabajo de investigación doctoral, que pues es un trabajo que, digamos, está inscrito, por decirlo así, disciplinarmente en una conversación entre lo que podríamos llamar la cultura visual, la historia cultural y las humanidades digitales. Entonces, me voy a hacer acá porque para ir mirando la presentación. Entonces, bueno, pues les voy a contar sobre mi trabajo y pues espero que podamos tener una conversación sobre este tema. Eh, bueno, el trabajo entonces es sobre esta imagen o más bien como sobre las imágenes que representan a este personaje. No sé si algunos de ustedes ya pues lo han visto o conocen el personaje o conocen sus imágenes. Se trata es conocido en la literatura de costumbres y en la literatura de viajes del siglo XIX como el carguero. Es un personaje que representa como unas prácticas que tienen procedencia prehispánica, a partir de las cuales digamos, el oficio que tenía este personaje era el de ayudar a transportar a personas y a bienes a través de difíciles pasos por las cordilleras de los Andes. El personaje, pues ahorita de pronto les puedo contar un poco más a profundidad como algunas de sus particularidades históricas, digamos, de la proveniencia de la época prehispánica, pero por ahora podría decir que es un personaje bueno, que es una práctica que tiene una procedencia prehispánica justamente. Hay varias comunidades a lo largo tanto de los Andes como también en Mesoamérica que llevaban a cabo esta práctica, que se especializaban de hecho en la práctica. O sea, etnohistoriadores han mostrado que hay
como comunidades específicas que se encargaban de cultivar la práctica y transmitirla a las nuevas generaciones. Durante la época colonial, la dificultad, digamos, de poder llevar a cabo prácticas de transporte con ruedas o con animales de carga por estos mismos sectores, hicieron que las instituciones coloniales mantuvieran la práctica, pero pues la adaptaran a sus propios modos de producción y de circulación. Y bueno, durante el siglo XIX, que es pues el periodo en el que yo específicamente quiero ahondar, muchos de los viajeros que estuvieron acá, que vinieron en particular acá a lo que hoy conocemos como Colombia, estos viajeros que estaban como en exploraciones imperiales, en exploraciones comerciales, diplomáticas, científicas, se encargaron de representar de maneras diversas al carguero. Fue muy representado durante este periodo, sobre todo porque hubo un primer encuentro que tuvo este personaje con un viajero muy famoso que se llama Alexander von Humboldt, seguro todos lo conocen, que gracias a este encuentro, pues Humboldt tuvo como, pues, digamos, unas reflexiones muy importantes al respecto de eso, reflexionó en su diario. Más adelante en un libro muy famoso de viajes que es como una especie de modelo de la literatura de viajes que se llama Las vistas de las cordilleras, en una de las láminas, la lámina 5 el libro que está eh, digamos, que está dividido en puras láminas, como en pequeñas escenas, que son como láminas. Más adelante les muestro específicamente la lámina del carguero. Pues representó un paisaje, el paisaje del Paso del Quindío, y dentro de ese paisaje pues se podía divisar una fila de cargueros. Y además de todo, la descripción, la éfrasis de esta lámina fue como un modelo que inspiró a muchos de los viajeros. Muchos de los viajeros cuando venían más adelante durante la época ya de la República Temprana, muchos de estos viajeros, siguiendo los pasos de Humboldt muchas veces denotando en su descripción del encuentro o de la escena, mostraban que efectivamente pues habían leído a Humboldt, lo conocían digamos volvían como a tratar de recrear esta escena. Muchas veces incluso se la inventaban, muchas veces no tuvieron ellos la experiencia misma directa de haber, digamos, montado en carguero o de haber, digamos, conocido directamente a un carguero, pero como por la fama y la fama que tuvo la escena digamos, en las publicaciones seriadas y publicaciones de viajeros internacional, europeas y norteamericanas. Entonces, como que muchos de ellos cuando venían era como una especie de trance, digamos, que tenían, por el cual tenían que pasar una experiencia de la que querían dar razón. Entonces, estas imágenes pues fueron muy representadas a lo largo del 19, aparecen en muchas fuentes, literatura de viajes, literatura científica, literatura de costumbres, publicaciones seriadas, prensa popular, ilustrada europea, aparecen de muchas maneras y pues digamos, esta profusión de esa representación del carguero en el siglo XIX también, además de eso, pues ha llevado a que haya como una cierta profusión, una cierta presencia de este personaje en la cultura visual de la actualidad, de tanto del siglo XX como de nuestro corto siglo XXI. Se lo puede encontrar de muchas maneras en muchos lugares, se lo puede encontrar no sé, digamos ahí tengo algunos ejemplos, si lo notan, esculturas, portadas de libros. Esa portada de libros es la portada de un famoso libro de estudios postcoloniales que se llama Ojos Imperiales de Marie-Louise Prat, seguramente algunos lo conocen. O por ejemplo esto, caricaturas o memes o bueno, diferentes tipos de registros, obras de arte.
caricaturas. Bueno, más adelante les mostraré como algunas de estas cosas. Entonces, el asunto es, yo les comento un poco cómo llegué yo a esta imagen, como por qué me interesó la imagen, porque no, porque yo realmente era como haciendo otra investigación, como en la presentación del profesor Pedro Pablo decía que yo había también investigado representaciones visuales del conflicto armado y yo estaba justamente tratando como de ahondar en lo que podríamos llamar una suerte como de dimensión territorial del conflicto armado colombiano a través de imágenes. Y me estaban interesando mucho las imágenes del desplazamiento. Entonces estaba haciendo una investigación sobre eso y tratando de ver cómo esas maneras, cómo se representaba el desplazamiento. Me interesó mucho el asunto de cómo se desplazaban los cuerpos por el territorio y cómo, por decirlo así, los cuerpos padecían el territorio. Territorio, pues que ustedes conocen, el territorio colombiano, un territorio difícil de recorrer por sus montañas que atraviesan, digamos, el trópico, básicamente los Andes, desplegado entre ramas. Entonces, esta dimensión territorial del conflicto me interesó mucho y buscando como imagen y tratando de hacer como genealogías de imágenes, me encontré con esta imagen. La primera vez que yo vi esta imagen me impactó bastante. Creo que a mucha gente le suele impactar la imagen, sobre todo porque creo que hay como un evidente ejercicio de jerarquía social, ¿cierto? Como un evidente ejercicio de distribución de las relaciones de poder. Eh, Sobre todo que muchas de estas representaciones, por ejemplo, acá podemos ver en esta representación, en la de abajo, en la escultura, como que el viajero va leyendo el libro. Esa es un típico motivo de esta imagen, como el asunto de la persona que va arriba, el cargado, con un sombrero, como un sentado de manera muy erguida, va leyéndose un libro el carguero, pues muchas veces semidesnudo, a pie limpio, pues va haciendo el esfuerzo físico. Entonces, esta jerarquía, esta evidente, digamos, distribución de roles entre físicos e intelectuales, etcétera, como todos los temas típicos, digamos, de las divisiones de jerarquías de poder, los puede uno ver ahí. Entonces, pues eso me interesó mucho y empecé como a ahondar en el asunto de la imagen y finalmente tratar como de entender bien el contexto específico de las imágenes, o sea, no tratar como de no coger las imágenes y deshistorizarlas y ponerlas a funcionar como a partir de problemas ideológicos contemporáneos, hizo que quisiera como cada vez entender más por qué se producía esta imagen, qué significaban estas imágenes, cuál era el sentido que estas imágenes tenían para los propios contemporáneos que las producían, que las veían, que gracias a quienes estas imágenes circulaban. Entonces, por esa razón, traté como de empezar a explorar el asunto. Por eso terminé, yo ahí todavía no había entrado al doctorado de historia, yo pues había hecho una maestría en filosofía y por eso como que terminé estudiando historia, haciendo el doctorado en historia, llevándome la investigación para la historia, porque me parecía que para mí era muy interesante tratar de entender en un contexto histórico muy específico el sentido de estas imágenes. Y entonces básicamente pues esa es como la pregunta que animó la investigación, tratar de explorar específicamente los sentidos y los significados atribuidos a las imágenes del carguero de los Andes colombianos y la manera como fueron creadas, reapropiadas, resignificadas durante la primera mitad del siglo XIX por viajeros, artistas y escritores, tanto locales como extranjeros. Eh, digamos, las fuentes en las que me basé básicamente son, ya lo he mencionado de alguna manera, láminas de viajeros, ilustraciones científicas, imágenes costumbristas, literatura de viajes, publicaciones periódicas de academia científica, ciencia popular, prensa ilustrada europea y nacional. Y también, sobre todo, para las derivaciones más actuales de la imagen, caricaturas, publicidad, memes, arte popular, arte público y arte contemporáneo. Eh, digamos, iniciando la investigación, una parte como muy importante fue tratar de ver de qué manera este personaje era como abordado en la literatura
tanto científica, digámoslo así, académica, pero también en los usos populares y en los circuitos en los que estas imágenes circulaban, de cuáles eran los sentidos que tradicionalmente se les atribuían. Entonces, pues algunas de estas cosas que encontré, por ejemplo, en este asunto de los usos populares, una cosa que me pareció muy interesante fue, por ejemplo, el asunto de la identidad regional. Eh, Tanto específicamente, sobre todo, creo que es el lugar más ejemplar en este sentido, en Antioquia y en toda la región de la colonización antioqueña. El carguero es una imagen de identidad popular, de identidad regional. Es como una especie de personaje a partir del cual se narra, se usa mucho para narrar la épica de la colonización antioqueña. Por ejemplo, acá creo que sí, acá hay algunas de esas imágenes. Por ejemplo, estas imágenes que están acá arriba, ¿sí se ve el cursor? No, yo tenía no sé qué lo hice, que lo habré hecho. Pero bueno, las imágenes de arriba a la derecha, si lo ven, son unos como los zócalos de Guatapé. No sé si han ido al pueblo Guatapé. En varios zócalos de ese pueblo pueden encontrar unas representaciones del carguero. eh, eh, También, por ejemplo, esta que está acá es como la comparsa del Quindío durante la inauguración del Festival Iberoamericano de Teatro en el 2012. O si no, por ejemplo, acá abajo, este de acá abajo a la izquierda de ustedes, es un mural que se puede encontrar en Armenia. También, por ejemplo, la Academia de Historia del Quindío, etcétera. Es como un personaje muy típico con el cual se narra como esta empresa épica de la colonización antioqueña, mítica, ¿no? Como el asunto de cómo unos berracos se echaron al hombro el progreso de esa región. O sea, gracias a ellos es que se pueden recorrer los caminos intrincados por los cuales pudo lograrse esa colonización. De hecho, por ejemplo, ese mural en el que se puede ver ese carguero ahí de Armenia, lo que muestra es como una especie de secuencia genealógica como temporal entre el carguero, el arriero, el ferrocarril, el jeep, sí, como diferentes tipos de medios de transporte que permitieron lograr esa empresa colonizadora. Algo parecido pasa con ese jeep que está ahí, es un trabajo de un fotógrafo Santiago Hacker, en el que trata de volver sobre los pasos de la comisión coreográfica para tratar de hacer como contrastes visuales entre las imágenes de la comisión coreográfica e imágenes actuales, y el contraste que él hace es entre el carguero en Manizales y el jeep. Entonces, bueno, esa es una manera en cómo aparece el carguero en la empresa pues digamos, en estos usos populares regionales a los que me referí. También, digamos, aparece también muy típico de la sátira política y la crítica social. Por ejemplo, acá pueden ver esta caricatura que aparece en 1984 en El Tiempo. Es una típica representación por la cual se usa el carguero. De hecho, algunas de las versiones del siglo XIX también expresan digamos, como convertir el carguero en una alegoría política digamos, de la ineptitud del gobierno, de la imposibilidad de llevar a cabo empresas conjuntas, de la imposibilidad de ponerse de acuerdo para llevar a cabo, digámoslo así, acuerdos. Entonces, varias de las imágenes del siglo XIX tratan de alegorizar el carguero de esta manera, y eso es algo que continúa y es algo que aparece en versiones también de la literatura de la fábula europea, etcétera. Pero bueno, eso podríamos mirar si lo podemos ver más adelante. Pero además de eso, también aparece en el arte contemporáneo y en la cinematografía. Por ejemplo, acá abajo está la película La sombra del caminante, no sé si la han visto, Ciro Guerra. También trata el tema.
tomando el carguero colombiano y mezclándolo con una fábula europea a la que me refería ahorita, que es la fábula del ciego y el paralítico, eh, y utilizándola para alegorizar un problema, una cuestión del conflicto armado. También hay obras de, digamos, de arte contemporáneo. Ahorita tal vez más adelante pueda mostrarles una de José Alejandro Restrepo. También tiene varias versiones del Camino del Quindío, el Camino del Quindío uno, el Camino del Quindío dos. De hecho, el Camino del Quindío dos es muy interesante porque es una especie como de filmación, de grabación, es una videoinstalación de un carguero en la actualidad, en 1999, Abelín Inestrosa se llama, caminando por la serranía del Baudó en el Chocó. Es bastante impactante, digamos, la imagen, porque todas estas imágenes, acuarelas pintorescas que le permiten a uno como una cierta distancia en relación con el motivo representado, pues en ese video, esa distancia se rompe y lo hace uno ver directamente lo que significaba ese esfuerzo. Listo. Digamos, también aparece, bueno, ya también les había mostrado ahorita la imagen de rap y ese tipo de cosas aparecen mucho por ahí. Además de eso, también aparece en la historia del arte. En la historia del arte casi siempre el carguero es tratado como una especie de... ahí, ahí, por ejemplo, la segunda imagen es de un libro de la Enciclopedia Salvat de la historia del arte, en donde pues las láminas de la comisión coreográfica y como todo este tipo de imaginería costumbrista de de mediados del siglo XIX y también incluso las láminas de los viajeros de principios del XIX son tratadas muchas veces como protoarte nacional, como el arte antes del arte, como el arte ingenuo, el arte pintoresco antes de que llegara la academia. Y también hay, digamos, en historia del arte hay maneras contemporáneas que critican, digamos, esta manera de relatar el asunto que me sirvieron mucho a mí porque ponen el acento sobre todo en en el problema de de la circulación de imágenes, más allá de los relatos nacionales, de los relatos de la identidad nacional, y ponen el acento también en en el problema, digamos, de la producción en serie de imágenes y de la dificultad de hablar de autoría cuando se habla de este tipo de imágenes. Además de eso, también pues además de eso, el otro lugar en donde aparece muchas veces el carguero referenciado y se habla mucho del carguero son los estudios postcoloniales, por decirlo así, podríamos llamarlo así. Sobre todo estoy pensando justamente en Marilú y Prat, en Ojos Imperiales, creo que es como el libro, por decirlo así, como paradigma de esta manera de tratar el carguero. De hecho, ya les mostré que la portada de la primera edición de ese libro en inglés en 1994, 1992, perdón, tuvo un carguero en su portada. Pues la manera de tratar el carguero por este tipo de este tipo de discursos académicos es básicamente, digámoslo así, alguien, un sujeto que es, digámoslo así, sujeto de la representación, por decirlo así, ¿cierto? O sea, algo así como llega el viajero europeo o norteamericano con el poder de la letra, el poder de la representación, el poder el poder de representar al otro y lleva a cabo este acto de representación del cual el sujeto subalterno, por decirlo de alguna manera, es sujeto pasivo de esas relaciones. Él es representado mientras el otro es el que representa. Entonces, esto, digamos, fue muy recurrido. Hay bastantes libros y bastante literatura en la que de esta manera se ven este tipo de representaciones de la literatura de viajes, pensando en el problema del poder, en el problema de cómo el viajero al escribir, al representar a los sujetos de acá, pues lo que está es como ejerciendo un poder del que el otro no tiene contestación. Y además de eso, también hay otra serie digamos, de lugares en donde aparece que creo que
es como lo que podríamos llamar la historia social, este gran paradigma, digamos, también como se conoció en los años 70 80 de mano de la profesionalización de la historia, es el paradigma de la nueva historia social, como esta historia, digamos, de influencia marxista, pero también de influencia de la historia de los anales, que se fija mucho digamos, en asuntos como, por ejemplo, la manera como el medio geográfico afectó las relaciones sociales. Entonces, creo que en esta literatura de lo que se puede llamar la historia social, hay una manera muy prototípica de ver a este tipo de representaciones, en particular el carguero, que es como una especie de testimonio de lo difícil que era transitar el territorio colombiano durante la colonia y durante su primera formación republicana. Entonces, digamos, yo diría que el paradigma de esta manera de representar al carguero está en un libro que se llama Colombia, Sociedad Dividida, País Fragmentado, Sociedad Dividida, de Frank Safford y Marco Palacios. Es como una síntesis histórica que me parece que refleja muy bien esta manera de ver el asunto, porque lo que reflejan es una especie como de lugar común de la historiografía de la historia social, que trataba de mostrar que la dificultad de transitar a Colombia, la dificultad de caminar por los caminos y de conectarse, poder conectar tanto personas como circulación de mercancías, como bienes, como ideas, a través de los diferentes lugares de la geografía nacional, incidieron en la fragmentación social, incidieron también en la dificultad de que se realizaran o se llevaran a cabo los proyectos modernos de nación, de Estado, etcétera. Entonces, justamente el título del libro es muy diciente, porque es como país fragmentado, claro, geográficamente fragmentado, entonces sociedad dividida. Y el libro básicamente es un libro grande, es un libro de síntesis histórica muy influyente, pues trata de mostrar eso. En alguna de las páginas del libro dice, como tratando de mostrar, tratando de llevar a que la gente, el lector se imagine lo difícil que era andar a Colombia en el siglo XIX, en la época colonial. Entonces decían algo así como, imagínense, era tan difícil que la gente tenía que transportarse a lomo de indio. Entonces es como una especie de lugar común, muy recurrido por los historiadores, que es como para tratar de hacer que la gente se imagine lo difícil que era caminar a Colombia o transitar a Colombia. Entonces ponen una imagen del carguero. Aparece en muchas representaciones de PowerPoint, en muchas carátulas del libro, en muchas láminas, digamos, dentro de los libros, para tratar de que la gente se imagine lo difícil que era andar el territorio colombiano. Entonces, esta es otra manera de ver al carguero. Y esta última, que tal vez haya sido una de las más interesantes para mí, porque a partir de esta manera de ver este tipo de imágenes, y en particular la práctica del carguero, pude empezar a ver otros modos de acercarme al problema. Es el de la historia de la ciencia, historia ambiental, historia espacial. El carguero en este tipo de estudios mucho más contemporáneos, que de hecho son estudios que tratan de ser muy críticos con esta manera de entender la geografía que tiene la historia social de la que estaba hablando ahorita. En estos paradigmas, el carguero aparece más bien en lugar de como digámoslo así, como un testimonio de la dificultad de andar a Colombia, aparece más bien como una prueba de que a pesar de esa dificultad, siempre se trató de comunicar. O sea, es una especie de técnica de comunicación, una técnica que muestra las diversas maneras como las personas se han adaptado al ambiente colombiano, al ambiente montañoso de los Andes, para tratar de, a pesar de todo, comunicarse, para tratar de, a pesar de todo, poner en comunicación, en diálogo, tanto las personas como las ideas, como las mercancías o las cosas. Eh, de hecho, esto, digamos, incluso se hunde sus raíces en la manera como la etnografía y la etnohistoria y la arqueología
está interpretando últimamente este tipo de prácticas. Hay, digamos, por ejemplo, una autora que yo uso mucho, que tiene un libro que se llama Frontera Fluida, que tratando de hablar de la manera como unas prácticas de unas comunidades indígenas Ibundoy que conectaban a los Andes con el Amazonas durante la época prehispánica y durante la época colonial también sobrevivieron estas prácticas. Lo que muestra es que este tipo de prácticas, este tipo de personajes muestran la manera como las fronteras que muchas veces aparecen como dicotómicas y como separadas y como radicalmente opuestas, por ejemplo, las fronteras entre los Andes y el Amazonas, este tipo de prácticas lo que muestra es la manera como esas fronteras eran fluidas y permitían un constante intercambio entre no solamente bienes, digamos los bienes que las personas de los Andes intercambiaban con las personas del Amazonas gracias a las prácticas de los cargueros, sino también intercambio cultural, intercambio de mucho tipo, de ideas, de personas. Y esta manera de entender el asunto, digamos, tanto, por ejemplo, les contaba este caso en los indios Sibundoy en el Putumayo. Hay relatos muy parecidos de etnohistoriadores, por ejemplo, hay uno muy famoso que se llama Frank Salomon, que estudió cosas muy parecidas para el caso del Ecuador y la comunicación entre el Amazonas ecuatoriano y la sierra de los Andes en Quito y la manera como ciertas comunidades, algunos los llaman los indios Jumbo, hay otros tipos de comunidades, permitían ese flujo y esa comunicación entre esos lugares que son ecológicamente y culturalmente diversos. Lo mismo sucede con lugares en México, por ejemplo, los indios Pocheca en Mesoamérica también tenían esa misma función. Entonces, lo que por ejemplo, concluye María Clemencia Ramírez en este libro de la frontera fluida al respecto de estas prácticas es que estas prácticas nos hablan de prácticas de una larguísima duración, prácticas que, digamos, con la arqueología están atestiguadas desde bastante atrás en el tiempo y que aún hoy, digamos, informan maneras en cómo las personas que habitan los Andes siguen, digamos, tratando de aprovecharse de los diferentes pisos térmicos y de las diferentes posibilidades de comunicación cultural y ideológica que hay entre los diferentes pisos térmicos que se hacen gracias a, digamos, a la presencia de los Andes en un trópico ecuatorial. Entonces, es muy interesante porque creo que esta larguísima duración que nos pone en contacto, digamos, a nuestras prácticas en relación con la verticalidad andina, con nuestra manera de concebir la espacial, en relación con este hecho de que estamos en un lugar en el que tenemos que acostumbrarnos a un territorio vertical, con una espacialidad vertical, nos muestra, digamos, que hay un contacto y una persistencia de prácticas que tratan de adaptarse a esa situación para, eh, para tener concepciones diversas del territorio. Entonces, para mí, digamos, esto fue como muy interesante ver, porque creo que esta primera imagen que yo les decía, pues, o sea, lo que me pareció a mí cuando por primera vez vi la imagen del carguero y que pues pensé mucho, digamos, en el problema de la jerarquía social y de la explotación del hombre por el hombre, y de hecho el tema de la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana, digamos, fue muy importante como para tratar de interpretar cierto modo, cierto sentido de estas imágenes. A mí me parece que con esta visión el asunto cambia mucho porque empieza uno a pensar que el problema no solamente necesariamente es un problema de relaciones de poder, de jerarquías, de explotación del hombre por el hombre, etcétera, sino que ahí también hay un asunto de prácticas adaptadas al espacio y también de prácticas que incluso pueden ser intracomunitarias, ¿cierto? Porque muchas veces y eso es una cosa que han llamado la atención algunos historiadores ambientales,
Por ejemplo, acá estoy citando a Catherine Mora Pacheco, que tiene un trabajo muy interesante, una lectura muy actualizada, muy interesante sobre la literatura de viajes. Y lo que ella dice es que muchas veces hemos cometido el error de leer esas fuentes de una manera como pensando, como generalizando una experiencia muy particularizada y muy específica de un viajero que está acá un momentico nomás. Entonces, muchas veces estas imágenes son testimonio de ese encuentro del viajero con el carguero y lo que vemos es, claro, ese encuentro del viajero con el carguero y esa, digámoslo así, pues, contraste tan grande entre esas dos personas, lo vemos en esas imágenes, pero muchas veces no caemos en cuenta de que mientras el viajero no estaba, el carguero seguía ejerciendo su oficio para su comunidad, para muchos otros miembros de su comunidad, claro, para personas de clases altas, criollos, señores, curas, lo que sea, pero también para otros miembros de su comunidad que por razones diversas debían y necesitaban transportarse. De hecho, muchas de las imágenes, cuando uno las empieza a ver bien y las empieza a ver ya, digamos, con una especie como de, como con más contexto, y con nuevos ojos, que para mí estos nuevos ojos fueron gracias a la historia ambiental, lo que les comenté ahorita, pues uno empieza a ver, claro, símbolos que muestran que efectivamente muchas de estas imágenes muestran a cargueros llevando a otras personas de su comunidad, a mujeres, a compañeros, a pares, a personas que están vestidas iguales. Y esto pues lleva, digamos, a pensar el asunto de una manera diferente. Entonces, bueno, más adelante podríamos hablar más sobre ese tema. Digamos, no voy a profundizar mucho sobre todo el asunto de los referentes teóricos. Lo único que quiero decir sobre esto de los referentes teóricos es que para mí fue como muy importante tratar de encontrar unos referentes teóricos que me permitieran a mí como tratar de justificar por qué podía yo hacer una investigación histórica solamente de un ícono o de un personaje iconográfico, por decirlo así, porque creo que de pronto en historia no es tan evidente eso. Creo que muchas veces mientras yo contaba mi proyecto de investigación o mi trabajo de investigación, recibí muchas caras como de extrañeza, como muchas cejas alzadas, como qué raro, como así, imágenes de cargueros, ¿qué está haciendo usted? Y claro, yo creo que una cosa que para mí fue muy importante, bueno, ahí lo digo, escalas de observación, tratar de reducir la escala, justificar por qué es importante como fijarse solamente en un personaje. Y todo lo que está ahí lo voy a decir de una manera más o menos simple. Yo quise tratar de justificar que para mí era importante como fijar mi foco de observación solamente en ese personaje, de manera que no fuera para mí tan importante el problema o del autor de las imágenes o el género de las imágenes o necesariamente, digamos, el periodo en el que se produjeron las imágenes, sino que lo que me interesaba era tratar de ver cómo la imagen, cómo estas imágenes que representan a estos personajes transitaron por diferentes contextos, tanto históricos, o sea, periodos históricos de la colonia a mediados del siglo XIX fue el arco de tiempo que yo utilicé, aunque como se han dado cuenta, pues también hay muchas venidas hasta el presente a través de las imágenes del presente que representan a estos personajes. Eh, pero también geográficos, porque estas imágenes trasegaron por muchos lugares, no solamente por los lugares que nos muestran las imágenes y que las imágenes están representando, diferentes caminos a lo largo, por acá tengo un mapita, diferentes caminos en Colombia y en Ecuador, y también hay unas de México, sino también los lugares por las que esas imágenes transitaron. Esas imágenes transitaron por todo el mundo. Transitaron por Norteamérica, por toda Europa, por Inglaterra, Francia, España, Alemania, Rusia, incluso en Asia, pueden encontrarse, digamos, testimonios de cómo esas imágenes transitaron. Y cuando uno se pone a leer, digamos, esos testimonios de cómo esas imágenes transitaron por todos esos lugares del mundo, se da cuenta de que, de que de que el asunto, esta primera hipótesis de la jerarquía de poder, etcétera, es una manera muy limitada.
porque incluso los europeos cuando veían la imagen se ponían a pensar en sus propias ansiedades acerca del futuro, en sus propias maneras de interpretar ellos los problemas en los que estaban en esos momentos inmersos en contextos de revoluciones políticas, de revolución industrial, de avances tecnológicos, todo este tipo de cosas que ustedes ya conocen. Entonces, es impresionante cómo simplemente tratar de cambiar la escala de observación y simplemente tratar de ver de qué manera una imagen ha circulado a través de diferentes contextos geográficos, históricos, pero no solamente geográficos e históricos, sino también, digámoslo así, epistémicos o en términos de contextos de interpretación. Las imágenes podrían variar. De imágenes científicas, digamos mucho. En general, la mayoría de las imágenes podríamos decir que son imágenes científicas, pero que tienen diferentes tipos de usos. Son imágenes que tienen tipos de usos, digamos, en la ciencia global que se estaba tratando de inventar Humboldt, en la ciencia de la anatomía comparada de Cuvier, por ejemplo, en la ciencia en la economía, en la diplomacia, en las ciencias sociales nacientes con el costumbrismo, en diferentes contextos de interpretación, o sea, como uno podía ver de qué manera una imagen o este mismo carguero, al ser copiado por otro viajero que tenía otros intereses disciplinares, transformaba la manera como podíamos interpretar esas imágenes. Entonces, eso es como lo más importante para mí, tratar de enfocar la escala de observación en el personaje específico y ver de qué manera trasegó en diferentes contextos, tanto históricos, geográficos, como de interpretación. Eh, Listo, con respecto a a la metodología, voy a decir algo muy rápido, eh, porque justamente creo que hubo algo muy relacionado también con la investigación-creación en la metodología. Pero pues es la investigación, creación como no, como la entendemos nosotros en ciencias sociales, que gracias a mi experiencia ahorita en la maestría de arte, educación y cultura, me doy cuenta que las ciencias sociales y los artistas tenemos ahí como diferendos en relación con cómo entendemos la investigación, creación, que me parecen interesantes y me parece que podemos ponerlos en diálogo. Pero yo utilicé, digamos, una metodología digital, una metodología que viene de las humanidades digitales y fue una metodología que lo que hizo fue básicamente tratar de pensar el Atlas Mnemosyne de Avi Warburg en términos de un asunto digital, en términos de cómo se recopilan imágenes digitales o cómo se convierten las imágenes analógicas en digitales, cómo se convierten esas imágenes, esos objetos digitales en datos a través de procesos de datificación y de creación de bases de datos, cómo se procesan a partir de diferentes tipos de métodos de procesamiento de las imágenes y de análisis computacional y cómo se presentan a través de diferentes tipos de metodologías digitales, de modos de presentar digitales. Eh, Básicamente, lo que yo hice, bueno, pues fue hacer una base de datos anotada muy rigurosamente con con diferentes tipos de campos para anotar las imágenes, tanto campos interpretativos como campos descriptivos. Los campos descriptivos, pues eran los metadatos básicos de las imágenes típicos, pero los campos interpretativos, pues eran campos que ya tenían más que ver con mi pregunta de investigación, digámoslo así, cuestiones geográficas, históricas y iconográficas. Esta base de datos, uy, se devolvió. Esta base de datos la procesé gracias a unos experimentos que hice con colegas del Club de Humanidades Digitales, de la Red Colombiana de Humanidades Digitales, en las que pensando en la metodología de paneles de Avi Warburg, lo que hacíamos era tratar de coger y digamos, categorías a través de las cuales se anotaron las imágenes y se trataban de hacer cruces tanto geográficos como históricos como iconográficos
para tratar de ver patrones, para tratar de organizar, digamos, las imágenes. Yo alcancé a recopilar más de 300 imágenes. De estas imágenes, 100 imágenes eran solamente de cargueros y más o menos unas 200 imágenes eran de contexto, para poder entender mejor esas imágenes de cargueros. Esos experimentos, pues digamos, me llevaban a hacer como algunas, por ejemplo, como este tipo de visualizaciones, como por ejemplo esa visualización, o sea, coger como toda la colección de imágenes, hacer un filtro para decir solamente quiero que se puedan hacer, se puedan tener, se puedan considerar estas imágenes. Digamos, por ejemplo, solamente las imágenes del siglo XIX, entonces uno le pone al programa un filtro y, por ejemplo, decir quiero cruzar, en este caso es una categoría que yo llamé figura fondo, quiero cruzar la figura fondo con periodos para tratar de ver cómo se agrupaban clústeres de imágenes, ya fuera de figura, de fondo, en relación con ciertos periodos y ver como tendencias en la representación. Esta categoría de figura a fondo, por ejemplo, era una categoría que me sirvió a mí como para tratar de mostrar que habían unas imágenes en las que en las que se hacía más énfasis en la figura del carguero, como el tipo humano del carguero, y habían otras imágenes en las que se hacía más énfasis en el paisaje, el carguero como parte de un paisaje. Por ejemplo, acá están los dos ejemplos paradigmáticos de esa categoría. La imagen de la derecha es la lámina de Humboldt. En esa lámina, aquí de pronto la podemos ver más, perdón, acá, esta es la imagen, no sé qué pasó, ¿será que me salí sin culpa? Sí, perdón. Sí, esa, gracias, qué pena. Listo, digamos, un paisaje evidentemente es una vista y los cargueros no hacen más que integrar esa vista y hacen parte, digamos, de un relato más grande en el que se están tratando de poner en relación muchos elementos naturales y sociales. Pero otra imagen, por ejemplo, no sé, esta, la que está ahí, la primera, es una imagen en la que evidentemente se hace más énfasis en la figura del carguero como un tipo social, como un tipo humano, pensando más que todo en su, digámoslo así, en su actividad. Entonces, bueno, esto lo digo como para hablar de la metodología, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que lo que traté de hacer entonces fue como buscar maneras a partir de muchas categorías y de muchos experimentos, cruzando categorías en este tipo de visualizaciones. Traté como de empezar a encontrar como patrones, como maneras como de tendencias de representación, etcétera. Experimentos que me ayudaron después pues a generar como mi propio relato histórico acerca de los cargueros. Esa metodología además también me sirvió, además de eso también, ese mismo software que creé en conjunto con un amigo, con un compañero de la Red Colombiana de Humanidades Digitales, además de permitirme como crear estas maneras de analizar y esta creación como automática de paneles. eh, Esos paneles, por ejemplo, son interactivos, o sea, si uno da clic en la imagen, al dar clic en la imagen, uno puede ver la imagen más grande y todos los metadatos de la imagen y puede tener como unos clics a través de los cuales puede ir a los repositorios en donde originalmente la imagen está albergada. Entonces, además de eso, yo también creé una página web que se llama así, Atlas Interactivo de las Imágenes del Carguero. Y esa página web, pues, lo que hace es como tratar de hacer una especie como de presentación de toda la investigación. Tiene una sección de galería que más o menos se ve así, como estas imágenes es que estoy oprimiendo la que no es, perdón. La galería, más o menos se ve así. Esta es como la galería, o sea, todas las 300 imágenes se pueden ver así como en una parte cuando uno da clic en galería. Aparecen como todas las imágenes con una información básica y ese archivito que está abajo uno le da clic
y lo lleva al lugar en donde originalmente está la imagen en repositorios digitales y en diferentes tipos de catálogos. Además de eso, también tiene como una sección de narrativa digital en la que se hace como una especie como de síntesis de los argumentos del libro. Entonces ya les voy a mostrar un poco cuáles son los argumentos del libro ya para concluir, o bueno, de la tesis, perdón. Básicamente yo terminé organizando digamos como toda esta colección de imágenes en tres partes. Una primera parte se llamó Humboldt y el carguero colonial. En esa parte, básicamente lo que hago es tratar de mostrar cómo la manera como Humboldt interpretó su encuentro con el carguero en un contexto en el que, en lo que se podría llamar la ilustración criolla o la ciencia imperial borbónica, eso le han puesto muchos nombres, estaba también muy preocupado por generar unas nuevas maneras de representar la naturaleza. Y lo que trato de mostrar es que Humboldt crea esta manera de hacer representaciones orgánicas de la naturaleza en diálogo con lo que se estaba produciendo en esos momentos en el contexto de la ilustración criolla. Eh, Además de eso, está la siguiente parte, que es la parte 2, el carguero y los viajeros, que lo que trato de mostrar es de qué manera el carguero es ya recibido por toda estas olas de viajeros de la primera mitad del siglo XIX. Y la tercera parte sería el carguero ya, digamos, tal y como es interpretado en la coreografía, en la comisión coreográfica y en la literatura de costumbres, ya por parte de lo que podríamos llamar las élites criollas. Pero lo que yo muestro es que la manera como las élites criollas interpretan o se adaptan las imágenes del carguero. No son pasivas, no son una cuestión de simplemente aplicar de manera irreflexiva modelos europeos, sino que lo que están haciendo es conscientemente usar recursos para tratar de dar cuenta de los problemas y los conflictos políticos, sociales y de creación de conocimiento en los que se están viendo enfrentados en esos momentos, y que además de eso, esto lo hacen en conflicto con las clases populares. Espero mostrarles un poquito de eso más a profundidad ya en la última parte pues de la exposición. Pero digamos, que quisiera decir algo un poquito antes de eso, del carguero colonial, del carguero de Humboldt. Eh, este es el carguero de Humboldt, digamos, esta es la imagen, es la lámina 5 del libro Láminas Vistas de las Cordilleras de Humboldt, un libro que fue publicado en 1810, que tuvo una propuesta pues, para su época, incluso para hoy, podríamos decir que es una propuesta estético-narrativa bastante interesante, porque lo que él hizo, la primera edición de este libro fue era un libro de formato grande, más o menos de medio pliego, con 66 láminas, así como muy detalladas, que eran láminas que relataban diferentes aspectos de su viaje a América. El libro se llama las vistas de las cordilleras, los monumentos y los pueblos indígenas de América. Entonces lo que él estaba tratando de hacer era establecer una relación entre los paisajes naturales y las comunidades culturales. Y una de sus tesis principales en ese libro era que justamente, bueno, es un libro que uno podría decir que estaba participando de lo que se llama en historia la disputa de América, o sea, como este debate acerca de cuál podía ser el lugar que América tenía en el paso de las civilizaciones, la construcción de las civilizaciones, en el progreso humano, en la historia humana. Pues habían muchos autores europeos, ustedes lo sabrán, Buffon, por ejemplo, que decían que América era un continente atrasado, inmaduro, incluso naturalmente inmaduro, porque el hecho de que tuviera todas estas cordilleras grandísimas hacía que mostraba que era como un lugar que no había sido todavía domesticado por el hombre, y que además
los indios eran chiquitos y afeminados, los animales eran pequeñitos, y entonces esto mostraba que era como un lugar inmaduro, un lugar que no había llegado todavía a la madurez, incluso naturalmente hablando, incluso en términos de historia natural, no solamente historia humana. Entonces, entre muchas otras personas que participaron en ese debate diciendo cosas muy interesantes, también Humboldt participó en ese debate con una postura, por decirlo así, intermedia. O sea, para Humboldt evidentemente América no estaba al nivel del desarrollo europeo, pero sí era un lugar en el que se podía encontrar un desarrollo muy interesante. Y lo que él más nota es que hay como una especie de relación entre los pueblos que viven en las cordilleras, en las partes altas, en las altiplanicies, y el desarrollo cultural. Y esto él lo explica a través de, digamos, en la Nueva Granada, en el territorio en el que está la Nueva Granada con los muiscas, con los incas en el Perú y con los aztecas en México y los mayas. O sea, como que lo que él trata de mostrar es que a toda hora, digamos, es como una de sus tesis, lo que quiere demostrar en la mayoría de sus imágenes, es que hay una relación entre pueblos que habitan en la parte alta de las cordilleras, en los altiplanicies, y desarrollo de grandes monumentos y muestras de grandes avances culturales, por oposición a los indios que habitan las tierras bajas, que son incivilizados y que no han tenido, digámoslo así, desarrollo cultural evidente a través de sus construcciones o de sus creaciones culturales. Entonces, bueno, esta imagen es una imagen que se crea como un poco en ese contexto y es una imagen en la que aparece tanto lo cultural, pues ahí pueden ver a los indígenas, o no son propiamente indígenas, pero sí son personas blancas o mestizas que actualmente en la época de Humboldt llevan a cabo prácticas que son indígenas. Entonces, para Humboldt, estas imágenes, lo que nos muestran acá varios autores han interpretado esta imagen como una especie de sucesión temporal de eventos, en donde se puede ver la historia natural, porque ahí está la historia de las cordilleras. Digamos, incluso Humboldt hace algunas anotaciones acerca de la composición geológica de estas montañas, mostrando que son viejas, viejas, viejas montañas, digamos, en estratos, estratigráficamente hablando, en un contexto en el que justamente está descubriéndose eso que hoy llamamos el tiempo profundo. Pero además de eso, pues está también las prácticas coloniales prehispánicas de antes de que llegaran los españoles, representadas en las prácticas de los cargueros. Pero además de eso está pues la jerarquía colonial. La jerarquía colonial está, digamos, por ejemplo, el primer carguero evidentemente es un ejemplo de esa jerarquía colonial. Hay muchos que han interpretado que ese primer carguero está cargando a un monje o a un fraile, un clérigo. Un poco en esta caricatura, leyenda negra de que los españoles eran rezanderos, etcétera, ¿no? Y el segundo carguero, si se dan cuenta, no está llevando a nadie, tiene la silla vacía. Y la hipótesis habitual de que esa silla esté vacía es justamente que probablemente sea el carguero que Humboldt no utilizó, porque Humboldt, un ilustrado kantiano que no quiere que los otros sean medios sino fin en sí mismos, no quiso utilizar a los cargueros para que lo llevaran. Entonces muchas personas han interpretado que ese carguero justamente pues es el carguero que Humboldt no utilizó. Y además pues es muy interesante, a mí siempre me ha parecido muy interesante eso porque el carguero nos está mirando directamente, está interpelando al espectador y está mirándolo directamente. Y el hecho de que pues además de todo, creo que hay solamente de todo lo que yo leí, de todos los libros de viajeros que yo leí, solamente hay dos viajeros que llaman a los cargueros por su nombre. Uno de esos es Humboldt, otro es uno que se llama de apellido Gosselman, un sueco. Y Humboldt habla de un carguero que conoció que se llama Villanero. Entonces pues yo lo digo en mi tesis y en algunos artículos que he publicado sobre esto, que yo quiero creer que ese es Villanero. A mí me parece que ese debe ser Villanero porque nos está mirando de una manera muy, muy, muy intensa. Y además de todo, también hay otras cosas interesantes. El carguero, por ejemplo, si se dan cuenta, está llevando en sus manos unas plantas.
unas plantas, lleva aquí, se pueden ver como en la mano izquierda lleva unas plantas y lo más probable es que esas plantas sean unas hojas de biao, esas que sirven para envolver los tamales. Humboldt en su relato, cuando habla de esta imagen, dice que los cargueros llevaban estas hojas como, digámoslo así, maneras herramientas para construir tiendas de campaña. Cuando llovía, porque tenían unas propiedades muy interesantes para que la gente se resguardara de la lluvia. Y además de todo, en la imagen, acá podemos ver la imagen, esta imagen, si se dan cuenta, en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, bueno, derecha de ustedes, perdón, hay una planta que se ha identificado como un ágave florecido. Es como una penca, un ágave, y en esos momentos está florecido. Los ágaves florecen cada 15 años. Justo está en el momento de floración el ágave. Y ustedes saben que de las pencas es de donde se saca el fique. Humboldt habla de cómo los cargueros creaban las tiendas de campaña con fique. O sea, con cuerdas de fique amarraban las hojas de bijao y creaban como unas casitas. De hecho, en el diario tiene como unas pequeñas representaciones de cómo se veían esas tiendas de campaña y también tiene unas representaciones y unos análisis de cómo se veían las hojas de bijao. Entonces, pues ahí hay una cosa interesante. Eso es una de mis intuiciones, de mis hipótesis acerca de la interpretación de esta imagen. Claro, el carguero aparece como una imagen anacrónica, como una especie de práctica anacrónica, algo que no debería ser parte de ese presente en el que Humboldt está. Por eso la silla vacía. La silla vacía representa como una especie de intención de transformación política de la Ilustración sobre un régimen colonial que está tratando como de ser, por decirlo así, impugnado. Eh, pero entonces el carguero aparece como un personaje anacrónico, un personaje del pasado, y Humboldt lo que hace entonces es simplemente tratar como de mostrar de una manera muy ambigua al carguero, porque además de ser un personaje del pasado, digámoslo así, también es un personaje que aparece como lleno de fuerza, lleno de portador de conocimiento, portador de intuiciones acerca de cómo manejarse en el territorio. Entonces hay una ambigüedad que me parece como muy interesante, que es justamente pues de la que estaba hablando desde el principio al respecto de estas imágenes, que no solamente muestran como, sí, esta es la conclusión, que no solamente muestran como como ese pasado colonial, por decirlo así, ese pasado de transformaciones o de jerarquías de poder, sino también como una fuerza de los sujetos representados y unas posibilidades de imaginarse nuevas, diferentes maneras de habitar el territorio. Entonces yo siento que esta es una manera como podemos tratar de interpretar al carguero. Yo creo que esta es una manera como que el carguero puede ser interpretado en la actualidad, que nos puede ayudar como a entender o a pensar nuevas maneras de entender este territorio que habitamos y que muchas veces hemos tradicionalmente interpretado como un territorio difícil, como trágico, como una herida. Yo creo que el carguero nos recuerda que siempre las personas que han habitado en este territorio, a pesar de todo, han hecho muchas cosas para tratar de habitarlo de manera creativa y eso es una cosa que deberíamos aprender de esta imagen en la actualidad. Muchas gracias.